Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy entonces queremos aprender muchas cosas con Jesús. Hoy en una forma general vamos a aprender sobre la oración. Vamos a presentarnos entonces rápidamente. A ver, ¿cómo te llamas vos? Fuerza. Yo me llamo Pedro, tengo 9 años y estudio en la escuela Sagrada Familia. Muy bien, entonces Pedrito que viene aquí a compartir con nosotros y él tiene 9 añitos. Así también todos ustedes, queridos niños, estén siempre atentos para que podamos aprender muchas cosas hoy con Jesús. Y vos, niña, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Luana Costa, tengo 11 años y soy de Eusebio Florentino. Muy bien, entonces Luana que también viene a compartir con nosotros y así poco a poco vamos aprendiendo tantas cosas con Jesús. Y hoy, como siempre, algo tenemos que llevar como mensaje principal en nuestra vida, queridos niños. Y hoy queremos, sobre todo, practicar. Hoy exclusivamente vamos a practicar sobre nuestras oraciones. Hoy tenemos que tener entonces ese gusto por rezar. Tenemos que practicar y tenemos que conocer y repetir varias veces. Pero sobre todo, queridos niños, todos los días tenemos que hacerlo al levantarnos y al acostarnos. Es la oración. Esto tenemos que repetirlo y una y otra vez, porque solamente así podemos aprender cosas lindas y comprometernos con el Señor. Vamos a escuchar entonces cómo Jesús también se va a rezar y cómo Jesús también nos enseña a rezar. Nuestra compañerita nos lee ahora desde la palabra de Dios, desde la Biblia, cómo Jesús nos enseña a rezar. Te escuchamos, querida amiguita. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, porque estamos nosotros con ese deseo siempre de que aquello que el Señor nos enseña, aquello que nosotros escuchamos desde la Biblia, aquello que nosotros escuchamos desde la palabra de Dios, también lo llevamos a la práctica. Muy bien, queridos niños, entonces nosotros vamos a volver enseguida y vamos a seguir practicando, como les decía, sobre la oración. Todo aquello que Jesús nos enseña y que ahora también nuestros padres nos piden, ¿verdad? Y nos tienen que ayudar ellos mismos, así como nos piden a ser buenos chicos, buenos niños. Entonces ellos también nos tienen que ayudar a quererle a Dios, porque desde ahí nosotros aprendemos a ser buenos niños, a ser niños educados y a ser niños responsables. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo bloque. Hoy hablaremos sobre la vida de los santos. Hoy conoceremos más sobre la historia de San Jorge. Jorge nació en Lida, Palestina, en el seno de una familia de agricultores. Se enroló en el ejército, ascendió rápidamente y llegó a ser el capitán. Cuando estuvo en Oriente, apareció un dragón que atemorizaba al pueblo, ya que devoraba a todo aquel que se encontraba en su camino. Jorge atacó valientemente al animal y lo mató. Aprovechó esta ocasión para hablar a la gente sobre Jesucristo y logró la conversación de todo el pueblo. Al comienzo del siglo IV, Diocleciano ordenó la persecución de los cristianos. Jorge se negó a cumplir esa orden y confesó su creencia, afirmando que nunca dejaría de adorar a Cristo y de profesar la religión cristiana. El emperador lo sentenció a la pena de muerte, condenándolo a sufrir tormentos antes de ejecutarlo. Durante su martirio, ninguna sola queja escapó de sus labios. Ante las torturas, solo se limitó a encomendar su alma a Dios. Antes de morir, se lo representa como un jinete vestido de militar con una lanza en la mano, con la que ataca al dragón para defender a una doncella que teme ser despedazada por las garras del terrorífico animal. San Jorge es santo patrono de la caballería paraguaya y de los jinetes, los agricultores, soldados y protector de los animales domésticos. Hasta luego chicos, nos vemos en otro bloque de Aprendiendo la vida de los santos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con y Jesús. entonces hoy queremos, como decíamos, practicar sobre todo. Vamos a practicar aquí con nuestros compañeritos que vinieron a ayudarnos, porque eso tenemos que hacer, ¿verdad? Juntos tenemos que aprender y tenemos que conocer lo esencial de nuestra fe. Vamos a comenzar rezando el Padre Nuestro, queridos niños. Así como escuchamos la palabra de Dios, así como escuchamos lo que el Señor nos va enseñando, Él mismo que nos enseña a rezarle al Padre, a nuestro querido Papá Dios. Así también nosotros vamos a practicar y vamos a rezar. Luana, vamos a escucharte un poco el Padre Nuestro y que todos los compañeritos nos ayuden también a rezar. Vamos a poner nuestras manitos así juntas y vamos a escucharle a Luana. A ver, comienza Luana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Muy bien, entonces el Padre Nuestro
que aquí nos acompañó Luana para rezar, nos tiene que acompañar. Pero yo no sé si todos ustedes, queridos niños, ya saben bien el Padre Nuestro. Pedrito, vamos a rezar de nuevo, ahora con más calma, más despacito, vamos a rezar juntos este Padre Nuestro para que podamos aprender bien y sobre todo después vamos a explicar algunas de estas palabritas. A ver, Pedrito, te escuchamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Muy bien, entonces nosotros estamos, queridos niños, practicando esta oración muy importante que Jesús nos enseñó. Se dan cuenta cuando sus discípulos se acercaron a Jesús, cuando le preguntan y quieren saber qué es lo más importante, entonces Él les dice, tenemos que estar en relación íntima con nuestro Papá del cielo. Así también cuando nosotros fuimos reflexionando sobre otros temas muy importantes, queridos niños, fuimos descubriendo que Dios nos quiere, que Dios nos ama, que Dios quiere que nosotros estemos en relación así directa con Jesús, que estemos en relación directa con su Hijo que vino al mundo, que Él envió entre nosotros, queridos niños, para salvarnos. Y es Jesús entonces, Él mismo, su Hijo, quien nos enseñó a relacionarnos con Papá Dios. Y por eso es que rezamos nosotros el Padre Nuestro, ese Dios que está en medio de nosotros, ese Dios que nos ama tanto y sobre todo que después también nos ayuda a ser buenos chicos. Volvemos enseguida, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, seguimos reflexionando hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. sobre la oración y estamos practicando, recién nosotros estuvimos practicando el Padre Nuestro y queremos seguir profundizando más y tenemos que conocer muy bien, queridos niños, la oración del Padre Nuestro. Tenemos que rezar siempre y tenemos que ir meditando en las palabritas que Jesús nos ha enseñado. Bueno, Pedrito, ¿cuál es una de las preguntas que los niños quieren saber? Padre, ¿por qué en la oración decimos perdona nuestras ofensas? Perdona nuestras ofensas. Y eso justamente nosotros decimos en el Padre Nuestro. Jesús nos enseñó esa parte, perdona nuestras ofensas. Incluso después continúa Jesús, como nosotros perdonamos, ¿verdad?, a los que nos ofenden. Pero ¿por qué, queridos niños, nosotros necesitamos ser perdonados por Dios?
porque el perdón significa, queridos niños, entrar de nuevo en esa sintonía con Dios. Y otra cosa más importante, el sentirse perdonado significa sentir el amor y la misericordia de un papá que nos quiere y que nos ama. Cuando yo me acerco y soy capaz de pedir perdón, es porque después siento y recibo ese perdón y esa misericordia de Dios Padre que me ama tanto. Dios Padre que nos ama, queridos niños, y eso nos tiene que ayudar también a nosotros para que seamos cada uno de nosotros buenos niños. Solamente cuando sentimos el amor y la misericordia, cuando somos perdonados, también nosotros podemos perdonar a los demás. Y por eso justamente dice ahí en la oración, perdónanos nuestras ofensas. ¿Cómo dice la oración, queridos niños? Perdona nuestras ofensas. Muy bien, perdona nuestras ofensas. Y después, ¿cómo continúa? Como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden. Muy bien, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, queridos niños, ante esa preguntita, ¿por qué nosotros vamos a pedir perdón? Porque en la medida, queridos niños, que nosotros sentimos la misericordia y el amor de Dios que nos perdona a nosotros, también nosotros somos capaces de perdonar a los demás. ¿Entendieron, queridos niños? Sí. Bueno, si entendieron esto, es lo más importante y lo elemental. Porque justamente en la medida en que nosotros somos perdonados por Dios, también nosotros después podemos ayudarnos entre nosotros mismos a perdonarnos, a amarnos y a querernos. Luana, ¿cuál es la otra preguntita que los niños están queriendo saber? Padre, ¿por qué en la oración decimos, danos hoy nuestro pan de cada día? También la otra partecita, como continúa esta oración tan linda que Jesús nos hace. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cómo? Repitan un poco. Danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Queridos niños, esto significa que nosotros siempre dependemos de Dios. ¿Qué significa eso, niños? Que nosotros dependemos de Dios. Que nosotros dependemos de Dios, queridos niños. Por eso le estamos pidiendo siempre. No es que Dios va a venir con un carrito o va a venir ahí con una mulita o va a venir no sé con qué cosa y te va a traer el pan así, te va a dar a cada uno. No, nosotros le pedimos y le decimos a Dios, danos el pan nuestro, ¿verdad? De cada día, todos los días, Señor. Pero esto quiere decir porque nosotros siempre dependemos de Dios, es nuestra dependencia total, porque somos criaturas de Dios. Dios nos ha creado, nosotros somos sus hijos. Y así como un niño, ustedes le piden a su papá y a su mamá, mamá, quiero para mi recreo, mamá, quiero comer esto, mamá, quiero comer aquello, prepárame esto. Y entonces algunas veces hasta algunos lloran así. Y bueno, nuestra oración es como un llanto, por decirlo así, no tendría que ser nunca, ¿verdad? Un llanto, porque el papá y la mamá siempre se dan cuenta de la necesidad de sus hijos. Pero nosotros somos dependientes, dependemos de papá, dependemos de mamá. Y así también en nuestra vida espiritual, queridos niños, nosotros dependemos de Dios. Muy bien, queridos niños, entonces ahora les voy a preguntar, Luana, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que somos criaturas de Dios y que dependemos de Él. Muy bien, nosotros somos criaturas de Dios y dependemos de Él. Por eso le decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, Pedrito, ¿y vos qué aprendiste hoy? Yo aprendí que si Dios nos perdona, nosotros tenemos que ser capaces de perdonar a los demás. Muy bien, esa partecita es muy importante. Justamente por eso nosotros le decimos a Dios, perdónanos nuestras ofensas. Sentir esa misericordia, queridos niños, que Dios nos perdona. Y entonces nosotros vamos a perdonar también a los demás. Y tenemos que acostumbrarnos. Muy bien, queridos niños, hacemos un chau chau, nos despedimos, hasta mañana. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos mañana con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.